Reporte 100. Lucía Petersen es coordinadora del programa de Transparencia Mexicana de esta organización de Transparencia Mexicana y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono. Lucía, ¿cómo está? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. De 2017 a 2019, ¿hay aspectos en los que México haya mejorado en materia de corrupción? Sí, mira, primero que nada el barómetro nos muestra una fotografía del momento de dos expresiones de la corrupción, como tú bien decías, primero de la percepción de las personas respecto a este fenómeno y segundo de la experiencia de las personas en casos de corrupción. Esta encuesta, nada más, creo que es importante mencionar que se levantó meses después de la elección de 2018, entre febrero y marzo de 2019. En América Latina se encuestó a 17,000 personas y aquí en México a 1,000 personas. Sí. Primero que nada, en términos de percepción, en 2019 44% consideraron que la corrupción en México había aumentado y en 2017, esto es un dato interesante, fue el 61% de las personas que reportó un incremento en la corrupción el año anterior. Sí. Entonces, sí, en efecto, esta es una buena noticia, pero también hay que pensar que México no viene de un buen lugar. Entonces, es un avance, pero no hay que dejar que esto empeore. En el plano de las interpretaciones, Lucía Petersen, el discurso del presidente López Obrador y el combate a la corrupción que ha anunciado el presidente, entonces, digamos que ha mejorado la percepción de la corrupción en México. Sí, nosotros creemos que estos cambios que ha habido entre 2017 y 2019 que tú mencionaste, se deben a varios factores, pero entre ellos es un voto de confianza y es un reconocimiento al gobierno actual de que está actuando en contra de la corrupción. Ahora, esto también tiene que traducirse en acciones que desmantelen redes de corrupción, no nada más que disminuya la percepción y que disminuyan los sobornos. Esto es mucho más complejo y creo que sí es importante tenerlo muy en cuenta, que la opinión pública, así como premia, también castiga. Entonces, por eso no tenemos que dejar de lado que tiene que traducirse en acciones concretas y en desmantelar. Ahora, una cosa es percepción y otra realidad. ¿Esta encuesta mide la realidad? Son dos cosas, percepción y experiencia. Es decir, experiencia, cómo perciben las personas este problema, y en la parte de la experiencia es más bien la victimización de la corrupción. Es decir, cuántas personas han sido parte de este problema. En este caso, en el caso del barómetro, es cuántas personas tuvieron que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio. En 2019 fue 1 de cada 3 personas las que tuvieron que pagar para acceder a un trámite o servicio. En 2017 fueron la mitad de los encuestados. También, es decir, esto entre 2017 y 2019 se redujo 33% este número. Sí, ¿en qué servicios, en qué trámites, a qué oficinas gubernamentales se va al detalle el barómetro para saber en en qué lugares se están pidiendo moches? Pues mira, los servicios públicos en los que mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno es en relación con la policía, 52%, con el acceso a la justicia, 35%, y con la provisión de servicios públicos básicos. Sí, es ahí donde los mexicanos tienen una experiencia de corrupción. Exacto, que les policía, han pedido. acceso a la justicia y servicios básicos. Sí, ahora, entonces, en 2017, la mitad de los encuestados dijo que pagó para facilitar un servicio o para acceder a algún trámite, y ahora es 1 de cada 3. Es un avance entre 2017 a 2019. ¿A qué se le puede atribuir ese avance, Lucía Petersen? Pues, como tú bien comentabas, uno de los temas importantes por los cuales creemos que esto ha mejorado es porque el presidente actual tomó como tema desde su campaña el control de la corrupción, y también ha habido medidas que han mejorado, por ejemplo, que ahora sea parte del control de la corrupción la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo. Y sí ha habido medidas y algunas acciones, pero como te decía Juan Carlos, nosotros sí creemos que es muy importante que no solamente se quede en ciertas acciones, sino que sí haya un desmantelamiento de redes. Es decir, que no sea solamente, se redujeron los sobornos y un par de cosas más, sino que haya una estrategia completa
para que no solamente los peces gordos, como dicen, que sean sancionados, sino todas las redes que forman parte de la corrupción, que es tanto en el servicio, como tanto en el sector privado como en el sector público. Sí, ahorita me mencionabas entonces dos aspectos en los que México avanza entre 2017 y 2019. ¿Hay aspectos en este barómetro global de la corrupción donde México retroceda o esté estancado? Sí, bueno, primero que nada, y que nos parece muy importante, es que el 90% de los encuestados sigue creyendo que la corrupción es un problema importante todavía. 90% es bastante, prácticamente son todos. Personas, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Y por otro lado también es importante decir que México se encuentra entre los países con mayor porcentaje de personas que reconoce haber pagado un sueldo. Esto justo es lo que decía al principio. En comparación con nosotros mismos, con respecto al año anterior sí mejoramos, pero no podemos dejar de lado que bueno, México se encuentra entre los países que declara haber pagado un soborno. Sí. Sí, y en comparación con otros países medidos en este barómetro, ¿cómo se encuentra México? ¿Está entre los peores? ¿Está entre los mejores? Sí, entre los peores. Sí. De hecho, solamente México es este no es un ranking de países, pero sí. Específicamente en el tema de pago declarado de sobornos, México nada más, peor que México se encuentra Venezuela, nada más. Todos sí. los demás están por debajo de México. ¿Y en 2017 era igual, exactamente igual? No, no era exactamente igual, pero bueno, en esto también no hemos mejorado mucho respecto a nuestra propia región. Sí, entonces solo nos supera Venezuela. Exactamente. ¿El mejor país de la región cuál es? En el tema de pago declarado de sobornos, sí. Costa Rica. Costa Rica. Exacto. Sí, ¿y qué ha hecho Costa Rica? ¿Qué política pública ha implementado Costa Rica que ha logrado este ranking? Pues algo muy importante que ha hecho Costa Rica, y de hecho en eso sí no hemos mejorado en México, estos no son ya datos del barómetro global de la corrupción, sí. Pero es el tema de la garantía de no repetición, de casos de corrupción, la reparación del daño a las víctimas. Sí. Hay dos temas fundamentales que desde Transparencia Mexicana creemos que México debe empezar a trabajar, que son la recuperación de activos y la reparación del daño. Cuando sí. Nosotros tengamos la certeza de que si somos víctimas de la corrupción, ya no volverá a pasar, o se va a reparar el daño y se van a recuperar esos activos de nuevo para el Estado, entonces estaremos en un mejor lugar. Sí, en países donde vemos sentados en el banquillo de los acusados a expresidentes, a exministros o inclusive a funcionarios de alto rango, y se me viene a la mente Guatemala o Brasil o Chile, en esos países donde se ve que se lleva ante la justicia, o Argentina, que se lleva ante la justicia a altos exfuncionarios, la percepción de la corrupción es mejor, digamos que eso provoca que hay una mejor percepción de sus ciudadanos. Sí influye en la percepción de la corrupción, sin sí. duda, porque podría, por ejemplo, parecer, o sí están avanzando, sin duda, aquellos países que están que tienen detenidos, como dices, a personajes públicos de cargos como un presidente algún presidente. Sí. Sin embargo, en muchas ocasiones dejamos fuera esta parte de la red de corrupción. Es decir, esta red de corrupción va a seguir funcionando con o sin el presidente en la cárcel. Claro. Entonces, por eso nosotros hemos puesto mucho foco en el tema de desmantelar redes de corrupción y no nada más encarcelar a ciertos personajes. Porque de otro modo seguirá funcionando esa red. Y de hecho, cada red de corrupción tiene automáticamente una red de protección política. Sí. Entonces, mientras no podamos desmantelar ambas redes, quizás la percepción mejore, pero en realidad la corrupción siga funcionando. Sí, se me viene a la mente el caso de la estafa maestra. Vemos a Rosario Robles acusada y en prisión preventiva en estos momentos, pero Rosario Robles no fue la única partícipe en la trama de la estafa maestra. Participaron rectores, directores de televisoras públicas en todo el país, en varias entidades, y varios funcionarios de Sedesol, Sedatu, pero también de otras dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, y solo vemos a Rosario Robles pues en la cárcel.
Exactamente, es un muy buen ejemplo el que planteas y, por ejemplo, otro actor de una red de corrupción que es fundamental son las notarías públicas, en donde se pueden hacer asociaciones, empresas fantasmas, etcétera. Sí, las notarías públicas. Ajá. Sí, exactamente. Pues interesante. Estos datos, Lucía Petersen, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional 2019 y cómo sale México? Mira, ahorita estamos publicando varios de los datos en el Twitter de Transparencia Mexicana, que es @integridadmx. Sí. Por otro lado, para acceder al informe completo y a nuestro comunicado, pueden acceder a www.tm.org.mx y es lo primero que van a encontrar. Muy bien, pues muchas gracias, Lucía. De la corrupción. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias por aceptar la llamada. Es Lucía Petersen, coordinadora del programa de Transparencia Mexicana. Reporte 100.